Bueno, en este video vamos a hablar un poco más sobre la complejidad de los algoritmos de MapReduce. Entonces vamos a introducir dos conceptos y vamos a mirar su aplicación. El primero es el tamaño del reductor. Un reductor no es otra cosa que una clave, una sola clave asociada a toda la lista de valores. Entonces me interesa conocer mucho ese tamaño. ¿Sí? Ahora, yo le puedo asociar a un proceso de reducción varios reductores, o sea, varias claves con sus valores, o una sola, dependiendo pues, de las condiciones del problema. ¿Sí? A nosotros nos interesa conocer el límite superior de ese tamaño porque va a ser clave en dos sentidos. Mire, uno es garantizar que, ya lo hemos dicho, que el proceso de reducción va a mantener en memoria toda la información sin tener que hacer escrituras intermedias. ¿Cierto? Y la segunda, por supuesto, es que incrementar el grado de paralelismo, porque entre mayor grado de paralelismo, esperamos que lo que se llama el tiempo transcurrido del proceso, o sea, el tiempo que toma desde que arranca la computación en paralelo hasta que termina, nos interesa pues, que sea corto. ¿Sí? Esos son como dos elementos bien importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí aparece un elemento también a tener en cuenta, que es el costo de comunicaciones, que como hemos dicho es el más determinante. Entonces, aunque el paralelismo me mejora el tiempo transcurrido en la computación, de todas maneras, si el costo de comunicaciones no se maneja, me puede traer problemas. Y entonces, para manejar el problema, el tema de comunicaciones, aparece lo que se llama la rata de replicación. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando arranca un proceso de mapeo o todos los procesos de mapeo, pues ingresa una información, estos producen unos datos acá intermedios que hay que escribir a disco, que ya dijimos que es un problema de este paradigma, y después viene el proceso de reducción que los lee. El primer problema es que hay que escribir a disco. Ese se va a solucionar porque, por ejemplo, Spark, que es una versión extendida de MapReduce, omite muchas veces la escritura a disco. Pero el segundo problema se mantiene y es que hay que pasar la información del mapeo a reducción. Y a veces cuando se pasa, no solo se pasa, sino que el proceso de mapeo, o mejor, el proceso de reducción necesita una información que es mucho mayor que la que arrojó el proceso de mapeo. ¿En qué sentido? El mismo dato tiene que viajar a varios procesos de reducción, incrementando el costo de comunicaciones. ¿Cómo se mide eso? Con la rata de replicación. ¿Y cómo se define esa rata de replicación? Se define básicamente con esta fórmula que aparece acá. Es una razón entre el número de entradas o de lecturas que se hacen en la tarea de reducción dividido el número de lecturas que se hacen en la tarea de mapeo. ¿Sí? Entonces eso me da una rata que me dice qué tanto se incrementa el costo de comunicación. Ahora, ¿cómo se aplican esos dos conceptos entonces en los algoritmos y de qué nos sirven? Vamos a hacer el análisis. Ya habíamos hablado acá del, nosotros ya habíamos hablado todos del, esto como desaparece, no tengo idea. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de este algoritmo, que es el join entre dos tablas, y nos va a servir de referencia para el análisis, entre tres tablas, perdón, y decíamos que el costo en la fase de comunicaciones, en la fase de producción es el que acabo de subrayar, y el costo en la fase de mapeo es el que también acabo de subrayar, notando que, por supuesto, aquí, por ejemplo, hay una replicación de las tuplas de T, de R y de T, por C veces y por B veces respectivamente. Entonces, si vamos a mirar la rata de replicación, sería el costo de la fase de reducción, ¿cierto? Que es este que está acá, sobre el costo de la fase de mapeo. Eso me da lo que se llama la rata de replicación. Quiere decir que, mire, acá el numerador va a crecer en la medida en que C y B crezcan, ¿sí? En la medida en que C y B crezcan, el numerador va a crecer y va a ser entonces esa rata de replicación mayor, o sea, el costo de comunicaciones se va a incrementar. Ahora, esto está muy relacionado también con el tamaño de los reductores. En nuestro caso decíamos que un reductor que recibe una tupla, una cubeta de R, una cubeta de S, de T y una de S, o sea, recibe estas tres cubetas, ¿cierto? ¿Eso en qué está representado? Está representado en estos valores. De su R sobre B, o sea, todas las tuplas de R divididas en B cubetas, de su S sobre BC, todas las tuplas de S divididas entre B por C cubetas, o sea, K, porque fue lo que dijimos que era el número de procesos de reducción, y T sub T. Esto, si le hacemos una aritmética, pues nos da lo siguiente, o sea,
que el tamaño de un reductor va a estar mediado, o sea, de la clave que recibe, que en este caso, por ejemplo, el proceso W1 recibió qué clave, la clave que tiene como cubeta en H0, ¿cierto? Esa fue la que recibió, y en G0. Entonces, ese tamaño va a estar determinado por esta expresión acá a la derecha, o sea, T veces T sub R más T sub S más B veces T sub T sobre K. Entonces miren que allí hay una relación entre los tamaños de las relaciones y su replicación y el número de procesos que yo escoja, ¿cierto? Ahora ya dijimos que nos interesaba encontrar el mínimo valor de B y C para garantizar que, que el costo de comunicaciones sea mínimo, pero la otra pregunta es, si con ese costo de comunicación es mínimo, una QE, este reductor que es el que viaja a un solo proceso de mapeo, de reducción, perdón, si este señor tiene memoria suficiente para acomodar todas esas tuplas que aparecen allí, y tiene memoria suficiente para poder procesar en memoria, ¿cierto? Y por supuesto, eso va a determinar que incluso pueda recibir varias cubetas, etcétera. O que yo pueda correr varios procesos de reducción en un solo nodo. Porque recuerden que generalmente los nodos hoy también son multicore, entonces yo podría correr varios procesos en un solo nodo, por ejemplo. Bueno, ya son detalles pues, de implementación, pero este es el esquema general. Ahora, vamos a seguir analizando otros conceptos que son muy importantes y es la eficiencia. Porque entonces, miren, nosotros, por ejemplo, hemos diseñado algoritmos y hacemos cuentas para las tuplas que hoy existen, siguiendo con el ejemplo que traemos. Pero, ¿qué pasa si esas tablas crecen? Crecen a un tamaño grandísimo. El algoritmo que yo escribí, o sea, la estrategia que yo definí, sigue siendo sostenible, o sea, es escalable en la solución. Para poder resolver esa pregunta, vamos a tomar varias definiciones. El primero es el tiempo de ejecución de un proceso, ¿cierto? Que lo hay en tiempo para un proceso serial y para un proceso en paralelo. Es el tiempo que transcurrido entre el momento que arranca la computación y el momento en que termina, y decimos que hay un tiempo de computación para un proceso serial y un tiempo de computación para procesos en paralelo. Ahora, esa es una cifra que algo nos dice, pero nos interesa para comparar qué tan buena es la solución nuestra en paralelo, ¿cierto? Respecto a una ideal proceso serial, o sea, si es una máquina que fuese capaz de hacer ese proceso de manera serial. Entonces aparece este otro concepto que es la velocidad, el speed up, que no es otra cosa, es un concepto muy clave, que es la velocidad alcanzada, ¿cierto? Por una, eh, es la razón entre, aquí está la fórmula, estaba tratando de leer, pero aquí está la fórmula y es más fácil. Sencillamente es la razón entre el tiempo que toma ese proceso, si se ejecutara en una sola máquina, o sea, si fuese un proceso serial, sobre el tiempo que toma si se ejecuta en paralelo con preprocesos. Esa razón, ¿qué me dice? Me dice, por supuesto, si por ejemplo ese denominador crece mucho, ¿qué va a decir? Que esa velocidad va a bajar. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo, estamos en alguna medida midiendo ese overhead que produce el paralelismo. Porque muchas veces, entre más procesadores yo incluya, pues va a ser más complejo el proceso en paralelo. Por ejemplo, va a haber más transferencia de información. En este modelo pues, de MapReduce que no hay comunicación entre procesos, porque cuando hay comunicación entre procesos se hace todavía más complejo, pero acá mire que cada proceso ejecuta por separado, entre unos datos y se los pasan a los traductores, no se comunican los mappers entre sí ni los traductores entre sí, pero aún así hay un overhead por el procesamiento en paralelo, entonces esta variable que llamamos S, la velocidad, me determina esa razón y me dice qué tan buena es mi solución. Ahora, se mide de una manera más precisa con la eficiencia, que no es otra cosa que coger esa velocidad y dividirla sobre P. Y P siendo P el número de procesos en paralelo que yo uso para ejecutar la tarea. Entonces, reemplazando S me da esta fórmula que es la que vamos a usar. El numerador es el tiempo que toma el proceso en ejecutarse en una sola máquina serial
y el denominador es el tiempo que toma ese mismo proceso para ejecutarse con P procesadores y multiplicado por P. Ahora, ¿por qué es importante esa medida de eficiencia? Porque me da una idea de qué tan escalable es mi proceso en la medida en que yo aumente procesadores o aumente tamaño o volumen de datos. Cuando la eficiencia tiende a cero, significa que el denominador creció mucho, o sea que la carga de trabajo que yo introdujo por paralelismo es tal que degrada el proceso, o sea, no, que probablemente no es una buena solución, o hay que pensar en cómo mejorar ciertos aspectos de la solución que construí. Cuando la eficiencia tiende a uno, pues A por punto 5 o por encima de punto 5 podemos decir que la solución, pues dependiendo obviamente de cada caso, la solución es una solución que es aceptable y es escalable. O sea, que en la medida en que yo aumente los datos y datos identificados por N y aumente los procesadores, proporcionalmente la solución se mantiene en un tiempo de rendimiento adecuado. Ahora, ¿cómo se aplican esos conceptos? Vamos entonces un poco en el proceso de MapReduce. Esta fórmula que acabamos de ver acá, ¿cierto? Esta se traduce en lo siguiente, miren, en la fórmula 5 que tenemos, que acabo de subrayar, donde en el numerador, ¿qué tiene el numerador? W por D, que es D, el número de elementos a ser procesados, el que yo considere la unidad de datos a ser procesada, y W es un tiempo en leer y procesar cada ítem de información. Entonces, si yo multiplico el tiempo que toma cada ítem en leerse y procesarse por el número de ítems que hay que procesar, pues me da el tiempo de procesamiento, asumiendo que tome una sola máquina. ¿Sí? Ahora, en el denominador está entonces el número de procesos, que es P, para el proceso de mapeo, ¿cierto? Por todo lo que me toma, el tiempo que me toma un solo proceso de mapeo en ejecutar la tarea que yo le asigne, y P' es el número de procesos de reducción por el tiempo que me toma un solo proceso de reducción por ejecutar la tarea que yo le asigne. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, la primera parte, en donde es lo que se llama término 1, es D sobre P, porque yo, si tengo P procesos de mapeo, a cada uno le asigno una fracción de los datos, que habíamos dicho que todos los datos eran de todas las unidades a ser procesadas, yo le asigno una fracción y lo multiplico por el tiempo que toma leer esos datos y procesarlos. Ahora, aquí estamos hablando de leer y procesar. Pues ya sabemos que en la práctica es prácticamente comparando el tiempo de leerlos, o sea, de comunicación, más el tiempo de procesamiento, el factor de peso aquí es el de comunicaciones. Entonces lo podríamos dejar solo con el de comunicaciones y me da una medida aproximada correcta. Ahora, el segundo término, mire, entonces aquí hablamos de lambda D, ¿por qué? Porque generalmente los datos que entraron, ¿cierto? Los datos que entraron son transformados en el proceso de reducción y algunas veces pueden generar volúmenes más grandes o más pequeños. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de generar los shingles, o sea, de coger un documento y partirlo, el proceso de mapeo lo parte, si lo hiciésemos bajo MapReduce, el proceso de mapeo parte el documento en frases, en ese caso lambda sería un valor mayor que 1 porque me quedaba el documento más grande, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un join y la primera fase de mapeo, además de hacer el hash partition, por ejemplo, hace una selección de tal manera que si la relación tiene 6 atributos y solo necesita 2 en la fase posterior, es probable que ese lambda sea menor que 1. O sea, lo que estoy diciendo es solo una fracción de la tupla la que sigo procesando en la fase de reducción y por eso se habla de lambda D. Ahora, ese lambda D dividido sobre P' porque eso significa que son los datos originales, la fracción de datos originales que le toca a cada proceso de reducción, pero multiplicado por R, que es la rata de replicación, porque ya vimos, como en el caso del join, que esos datos, o que el mismo dato hay que enviarlo a varios nodos, entonces por eso se multiplica, ¿cierto? Y W, pues es el costo, ya dijimos, de leerlos y procesarlos. Esto sería para un solo proceso de reducción, pero tenemos que multiplicar por todos los procesos de reducción. Y esa razón, haciéndole toda la aritmética a toda esa expresión, me da una expresión como la que aparece acá, donde entonces vemos que en el proceso de MapReduce la eficiencia está fuertemente determinada por la rata. Analizar ya casos concretos
y evaluar si eso no está escalable un proceso, porque generalmente esta rata de replicación se va a dar en función de N y de P, donde N es el volumen de datos